Él escuchó una voz. No era un sueño, no era imaginación, era un llamado imposible de ignorar. Un jurista respetado, aclamado en las universidades de España, de repente elegido para ser arzobispo, sin haber sido siquiera sacerdote. ¿Por qué? ¿Quién lo eligió? ¿Y quién susurró en su corazón palabras que cambiarían la historia de la Iglesia? San Toribio de Mogrovejo no solo aceptó lo imposible, caminó miles de kilómetros, enfrentó peligros inimaginables y fue protagonista de milagros tan impresionantes que muchos de ellos permanecen escondidos en los archivos más antiguos de la Iglesia. Hijo de una familia noble, creció rodeado de tradiciones y enseñanzas cristianas que moldearon su carácter desde la infancia. En el ambiente silencioso de las iglesias locales, aún de niño, se arrodillaba con reverencia, el aroma del incienso marcando su memoria. Las campanas resonaban a lo lejos, y esos sonidos solemnes penetraban profundamente en su alma sensible. Pero hay un secreto, un signo misterioso, una intervención divina que ocurrió en sus últimos días de vida, y solo quienes permanezcan hasta el final de esta historia conocerán el detalle que revela el verdadero rostro de su santidad y que puede transformar también su fe. En la España del siglo XVI, entre las calles empedradas de Mayorga, en un hogar de fe sólida y educación refinada, nació Toribio Alfonso de Mogrovejo. Toribio crecía en medio del respeto por las Escrituras y por el valor de la rectitud, pero sin imaginar jamás que un día su vida apacible y ordenada sería violentamente sacudida por un llamado inimaginable. En su juventud eligió el camino del estudio. En Salamanca, una de las universidades más prestigiosas de Europa, se destacó por su inteligencia aguda y su dedicación. Las bibliotecas eran sus refugios. Entre pergaminos y volúmenes gruesos encontraba la serenidad de la sabiduría. Estudió Derecho con distinción, admirado por maestros y alumnos. En cada clase, su voz sonaba firme, convincente, despertando respeto y confianza. Su mirada serena transmitía equilibrio, y muchos ya veían en él la figura de un hombre destinado a grandes responsabilidades académicas y jurídicas. Todo apuntaba a una carrera de honor en las Cortes españolas. Jamás podría haber supuesto que Dios estaba escribiendo otra historia para él. El giro inesperado llegó una fría mañana, cuando un mensajero real, vestido con una pesada capa y botas marcadas por el polvo de los caminos, le trajo una noticia que parecía, a primera vista, un engaño. El Papa Gregorio XIII, aconsejado por el propio rey Felipe II, había nombrado a Toribio, a un laico, arzobispo de Lima, en el distante e indomable territorio del Perú. La carta, sellada con el escudo papal, temblaba en sus manos. El papel llevaba un peso imposible, un llamado que rasgaba cualquier plan humano. En la sala silenciosa solo se escuchaba el leve crepitar de la chimenea. Su corazón latía descompasado y por un largo momento permaneció inmóvil, contemplando aquella orden con una mezcla de incredulidad y temor. El conflicto interno no tardó en encenderse. ¿Cómo podría él, un jurista laico, ser elevado a un puesto tan alto sin haber recibido siquiera las órdenes sacerdotales? Las dudas lo sofocaban y las noches siguientes fueron largas e inquietas. En el silencio de su habitación, iluminada solo por la luz titilante de las velas, caminaba de un lado a otro, los pasos resonando en el suelo de madera, mientras murmuraba oraciones pidiendo discernimiento. El peso del llamado parecía mayor que sus fuerzas humanas. Su familia, aunque honrada por la elección, veía la angustia en sus ojos. La madre, mujer piadosa y sabia, posaba la mano sobre el hombro del hijo y, sin palabras, lo alentaba a escuchar la voluntad de Dios. No tardó en que el sentimiento de inadecuación se transformara en un temor reverente. Toribio
No era un hombre que rehusara responsabilidades, pero aquella encomienda superaba todo lo que su formación podía abarcar. Aún así, la autoridad del Papa y la confianza del Rey no eran invitaciones. Eran órdenes que venían acompañadas de una clara indicación de la providencia. En uno de esos momentos de oración silenciosa ante el sagrario, comprendió, con lágrimas discretas en los ojos, que su voluntad debía doblegarse a la voluntad mayor. Sintió en lo más íntimo de su ser que no se trataba de un título, sino de una cruz que le era confiada para llevar con fidelidad. Aceptar significaba dejar atrás la seguridad de la vida que conocía. Significaba enfrentar lo desconocido, partir hacia tierras distantes y salvajes donde enfermedades, peligros y desafíos inimaginables lo esperaban. Pero también significaba entregarse por completo al servicio de Dios y de la Iglesia, sin reservas. Y así, en un gesto que unía humildad y valentía, Toribio aceptó. Fue ordenado sacerdote y, poco tiempo después, consagrado obispo, cada rito rodeado de solemnidad y gravedad. En la Catedral de Sevilla, las palabras del rito resonaron en las piedras frías y antiguas, mientras él, postrado en el suelo, sentía el peso sagrado de la misión descendiendo sobre sus hombros. La noticia de su aceptación se difundió rápidamente por los círculos eclesiásticos y la corte. Admiraban su obediencia, pero muchos cuestionaban, en silencio, si aquel jurista refinado sería capaz de enfrentar las ásperas realidades del nuevo mundo. Mientras tanto, Toribio se preparaba en recogimiento, estudiando los desafíos de la Iglesia en las Américas, escuchando relatos sobre las distancias, las dificultades lingüísticas y las injusticias sufridas por los pueblos indígenas. Cada información lo inquietaba más, pero también lo impulsaba. Había algo en la mirada de aquellos mensajeros, algo en los relatos que llegaban, que hacía arder dentro de él un deseo de proteger y evangelizar aquellas almas abandonadas. Los preparativos para la partida estaban envueltos en un clima de tensión silenciosa. Las despedidas fueron discretas y comedidas, pero cargadas de emoción contenida. Su madre, ya anciana, lo abrazó largamente, sin lágrimas visibles, pero con el corazón apretado de una madre que sabía que su hijo partía para una misión sin retorno. El barco ya estaba listo, anclado en el puerto de Sevilla, y cuando llegó el día de la partida, la ciudad parecía silenciosa, como si respetara ese momento grandioso y solemne. Toribio subió a bordo llevando solo lo necesario: libros sagrados, ornamentos simples y un crucifijo que había pertenecido a su padre. El fuerte viento del puerto parecía susurrar advertencias y bendiciones, mientras el barco deslizaba lentamente por las aguas turbias del río Guadalquivir rumbo al océano abierto. En ese instante, mirando hacia atrás y viendo la costa española desaparecer en el horizonte, sintió el peso de la distancia que comenzaba a separar su antigua vida de la misión que se iniciaba. No había marcha atrás. Ante él, lo desconocido. Dentro de sí, una mezcla de temor y paz. Un equilibrio misterioso que solo la gracia podría conceder. La misión estaba aceptada. La llamada había sido obedecida. Y allí, entre el crujir de las cuerdas del barco y el olor salado del mar, comenzaba la transformación de un hombre común en uno de los más grandes pastores de la Iglesia. El barco avanzaba lentamente, cortando el Atlántico con esfuerzo. El sonido de las velas crujían al viento y el balanceo constante de las olas marcaban el ritmo de los largos días en alta mar. El olor a madera húmeda mezclado con sal y pescado seco invadía las narinas, y los marineros, endurecidos por la vida, murmuraban oraciones antes de cada tormenta, temiendo las aguas revueltas que tantas embarcaciones ya habían engullido. Toribio, ahora arzobispo consagrado, no estaba allí como un pasajero común.
Llevaba sobre los hombros el peso de representar a la Iglesia y al mismo tiempo el desafío de pisar tierras que le eran totalmente desconocidas. Durante la travesía, los días eran de silencio y estudio. En el pequeño espacio que le reservaron en la embarcación, pasaba horas examinando documentos sobre la situación del clero en Perú, relatos sobre los abusos cometidos contra los indígenas y cartas que traían amargas denuncias de corrupción y falta de respeto a la fe. A cada línea el escenario se volvía más denso. No solo un viaje físico lo aguardaba, sino un verdadero campo de batalla espiritual y moral. Y en medio del frío de las madrugadas en el cubierto, contemplaba el horizonte oscuro, preguntándose cómo enfrentaría desafíos tan inmensos. No había respuesta, solo el sonido del viento soplando fuerte y el ruido de las cuerdas del barco estirándose bajo presión. Tras meses en el mar, el primer atisbo de la costa sudamericana trajo una mezcla de alivio y ansiedad. El puerto del Callao, cerca de Lima, hervía con mercaderes, soldados y hombres de negocios. El calor era sofocante, el aire denso y pesado, cargado de humedad y olores de pescado, sudor y especias. El desembarque fue solemne. Las autoridades locales lo esperaban con honores, campanas repicando en las iglesias y procesiones organizadas para recibirlo. Pero bajo el brillo de las bienvenidas había miradas frías y disimuladas. Muchos temían al nuevo arzobispo, hombre venido de lejos, sin alianzas locales, desconocido y, por lo tanto, impredecible. Entre sonrisas ensayadas se percibía el malestar de quienes sabían que días de exigencias y disciplina estaban a punto de comenzar. La entrada de Toribio a la ciudad de Lima fue triunfal solo en apariencia. Las calles estaban adornadas con arcos de flores y alfombras de hierbas aromáticas, y el sonido de las campanas se mezclaba con el coro de los niños que entonaban cánticos de bienvenida. Él desfilaba en silencio, la mirada atenta a cada detalle. Observaba palacios grandiosos y al mismo tiempo barrios pobres escondidos detrás de las callejuelas. Las fachadas opulentas contrastaban con la miseria silenciosa. El olor de las flores mezclado con el polvo de la ciudad creaba un ambiente casi sofocante. Dentro de la catedral de Lima, el canto solemne de los monjes llenaba el espacio majestuoso. Pero Toribio sentía algo inquietante. El lujo excesivo escondía un desajuste entre el espíritu y la práctica. Pronto, en los primeros encuentros con las autoridades civiles y eclesiásticas, el nuevo arzobispo percibió la resistencia velada. Reunido con padres, obispos auxiliares y representantes del gobierno colonial, el ambiente era tenso. Las palabras eran pulidas pero vacías de sinceridad. Muchos de los presentes tenían intereses propios y veían la llegada de aquel español desconocido como una amenaza directa. En los pasillos, las conversaciones en susurros revelaban alianzas y temores. El olor del incienso aún flotaba en el aire, pero la atmósfera era de conflicto a punto de estallar. Toribio, con mirada firme, escuchaba más de lo que hablaba. El tiempo de la acción vendría, pero en ese momento su misión era observar y comprender las fuerzas que actuaban en ese nuevo escenario. Las primeras semanas fueron dedicadas a visitas discretas a los conventos, iglesias y barrios más humildes. A cada paso, el arzobispo encontraba señales del descuido espiritual. Padres que vivían más como señores que como pastores, casas religiosas marcadas por la indisciplina, iglesias suntuosas que contrastaban con la pobreza extrema de las poblaciones indígenas. En silencio, anotaba mentalmente cada detalle, preparándose para actuar con firmeza. Cierta mañana, al visitar una pequeña aldea en los alrededores de Lima,
El sonido de los niños jugando descalzos en el polvo de las carreteras se mezclaba con los lamentos de las madres que pedían por catequesis y asistencia. Aquellos rostros marcados por el dolor y el abandono fueron, para él, una señal clara. Había llegado la hora de comenzar la transformación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la tensión se volviera palpable. Los informes de abusos cometidos por autoridades civiles contra los nativos llegaban diariamente a sus manos. En una reunión reservada, un padre español se atrevió a alertarlo con un tono casi amenazante. «Señor arzobispo, aquí las cosas son diferentes. No todo puede ser cambiado». La respuesta llegó en silencio, pero en la mirada de Toribio había una decisión inquebrantable. No fue enviado para agradar, sino para corregir, proteger y conducir las almas a la verdad. Mientras tanto, la ciudad hervía de rumores. Algunos temían que aquel nuevo pastor fuera demasiado severo. Otros, que fuera débil ante las presiones. Toribio, sin embargo, se mantenía sereno. En las madrugadas silenciosas, el sonido distante de las oraciones del convento se mezclaba con el susurro de las hojas de las palmeras, y él, arrodillado, entregaba cada preocupación a Dios. Se preparaba no para confrontaciones políticas, sino para salvar almas. Sabía que cada decisión errónea podría costarle no solo su posición, sino el rumbo espiritual de miles. En la mañana en que decidió visitar oficialmente la catedral por primera vez como arzobispo nombrado, el sol brillaba intensamente, pero el aire estaba pesado. Las calles estaban llenas de miradas curiosas y desconfiadas. Al entrar en el templo, el silencio fue cortado solo por el sonido de las campanas distantes. Caminó lentamente por el pasillo central, sintiendo el peso de siglos de tradición sobre él. En el altar se arrodilló e hizo una oración silenciosa. Al levantarse, miró directamente a los sacerdotes presentes. No necesitó decir nada. Sus ojos hablaban de compromiso, seriedad y celo. Un nuevo tiempo había comenzado, y Lima, poco a poco, entendería que aquel hombre no había venido para ser cómplice, sino para ser pastor, defensor de los inocentes y reformador de la fe. El sol ardía fuerte sobre las montañas de Perú, y el polvo de los caminos secos se mezclaba con el sudor que escurría por el rostro del arzobispo. Con un bastón sencillo en la mano y un pequeño séquito de misioneros, San Toribio de Mogrovejo partía para la primera de sus largas travesías pastorales, que se convertirían en una marca indeleble de su episcopado. A cada paso sentía el peso de las dificultades. No había caminos fáciles. Eran senderos empinados, ríos caudalosos que debían cruzarse, desfiladeros peligrosos donde el sonido del viento cortante se mezclaba con el grito de las águilas que volaban alto, vigilando a esos viajeros audaces. Para muchos, eso sería motivo para desistir. Para él, era el camino que lo acercaba a las almas que necesitaba alcanzar. A lo lejos, se veía el contorno de las aldeas indígenas, casas de barro con techos de paja, rodeadas de campos pobres. El sonido de las flautas simples y de los tambores resonaba en las frías noches, y el olor de la leña quemándose invadía el aire, mezclado con el fuerte aroma de las hojas de coca masticadas por los habitantes locales para soportar el cansancio de las alturas. Toribio se acercaba a estas comunidades sin ostentación. No llevaba carrozas doradas ni séquitos pomposos. Iba a pie cuando el terreno lo permitía, o montado en mulas, enfrentando lluvias torrenciales, lodazales traicioneros y noches de frío cortante, cuando el viento hacía crujir las tablas de las humildes posadas donde descansaba. En las primeras visitas, el choque cultural era inevitable. En algunas aldeas, los indígenas lo observaban con desconfianza, pues veían en él a otro representante de los conquistadores.
La mirada desconfiada de las madres, apretando a sus hijos contra el pecho, denunciaba el miedo de quienes ya habían sufrido demasiado. Pero Toribio no se dejaba vencer por la distancia entre sus palabras y la lengua de esos pueblos. Con paciencia, enseñaba catequesis a través de gestos e imágenes, utilizando cuadros y objetos para explicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, el amor de Dios y el valor de la dignidad humana. Él mismo se esforzaba por aprender palabras básicas en quechua y aymara, y su dedicación rompía barreras que ninguna orden podía derribar. Las dificultades físicas eran constantes. Subidas interminables por senderos pedregosos ponían a prueba su resistencia. A veces, el frío de las noches andinas era tan intenso que sus labios se agrietaban y la tos seca lo acompañaba durante el día. Dormía en colchones de paja, bajo techos de barro que goteaban cuando la lluvia caía fuerte. El sonido de los truenos resonaba por los valles y las tormentas llegaban de repente, transformando caminos en ríos. Aún así, nunca retrocedía. Incluso herido o con fiebre, se levantaba para celebrar la misa con profundo recogimiento, ante audiencias silenciosas y atentas. El canto suave de los coros improvisados se mezclaba con el latín de las oraciones, creando un ambiente sagrado que emocionaba incluso a los corazones más duros. Cierta vez, en una aldea aislada en las montañas, encontró un grupo de indígenas que jamás habían sido visitados por un sacerdote. Los niños lo miraban con curiosidad y temor. Toribio se sentó en el suelo de tierra batida, tomó una pequeña cruz de madera y comenzó a cantar suavemente un himno mariano. Las mujeres, primero desconfiadas, se acercaron lentamente y lágrimas comenzaron a surgir en sus ojos. Esa noche, el arzobispo bautizó a decenas de niños y adultos bajo el cielo estrellado, iluminado solo por las llamas tímidas de las antorchas. El sonido del agua bendita cayendo sobre las cabezas de esos pequeños provocaba escalofríos en todos los que presenciaban la escena. Era un momento sagrado y allí, en esa simplicidad, se cumplía la verdadera misión de la Iglesia. Estos viajes no eran solo actos de fe, sino verdaderas expediciones de compasión y justicia. Toribio escuchaba las quejas de los nativos sobre los malos tratos que sufrían a manos de los colonizadores. Escuchaba pacientemente, con el rostro atento y la mirada grave, anotando cada abuso para denunciarlos cuando regresara a la ciudad. A veces tenía que intervenir allí mismo, enfrentando encomenderos poderosos y soldados abusivos. Su voz, aunque calmada, llevaba una firmeza que no dejaba espacio para la duda. Él estaba allí para proteger a los indefensos. Y cuando se marchaba, dejaba tras de sí un rastro de esperanza, un nuevo sentimiento de dignidad que florecía entre aquellos que ya habían perdido la fe en la justicia de los hombres. Los días de caminata eran largos y las noches silenciosas. Estaban marcadas por oraciones. En una ocasión dramática, durante una arriesgada travesía por un río violento, su mula resbaló y cayó en las aguas heladas. En cada aldea visitada dejaba una marca. Construía pequeñas capillas de barro, orientaba a los catequistas locales y entregaba rosarios que él mismo llevaba en bolsas de cuero. La emoción de las mujeres indígenas al recibir estos regalos era visible. Algunas lloraban en silencio, apretando el rosario contra el pecho, mientras él bendecía a cada una con una mirada afectuosa, que decía más que las palabras pudieran traducir. Toribio fue lanzado a la corriente, y por instantes el peligro de muerte fue real. Aferrándose a una raíz expuesta, logró salvarse. Mojado, temblando de frío, se arrodilló en la orilla y agradeció por la vida. Este episodio, presenciado por sus compañeros, se esparció por las comunidades, reforzando aún más su imagen de hombre protegido por Dios.
pero que no estaba inmune a los peligros que enfrentaba por amor a las almas. Para muchas de estas mujeres, aquel encuentro con el arzobispo era la primera experiencia concreta del cuidado materno de la Iglesia. Al final de cada misión, cuando regresaba a las ciudades más grandes, su rostro estaba marcado por la fatiga, pero sus ojos brillaban con la serenidad de quien había cumplido con el deber. Cada viaje no era solo un recorrido físico, sino un caminar espiritual. El polvo acumulado en sus sandalias era testigo silencioso de un pastor incansable que no escatimó esfuerzos para llegar a los más lejanos y olvidados. Las caminatas por desiertos y montañas habían solidificado la imagen de un pastor cercano al pueblo, pero ahora, en medio del lujo de las ciudades y los fríos corredores de los palacios coloniales, comenzaban a surgir desafíos aún más traicioneros. Ya no eran caminos de lodo o ríos furiosos los que amenazaban al arzobispo. El peligro ahora estaba en la frialdad de las miradas, en las palabras dobles, en los gestos que escondían intenciones oscuras. Los abusos que había presenciado en las villas y comunidades no podían ser ignorados más. Había llegado la hora de enfrentar a aquellos que, bajo el disfraz del poder eclesiástico y civil, explotaban, se enriquecían y olvidaban la misión espiritual. En las primeras reuniones con autoridades coloniales, la sala estaba impregnada de un silencio pesado, solo roto por el sonido apagado de pasos resonando sobre los pisos de piedra pulida. En una de esas ocasiones, el gobernador local, hombre altivo, lo miró con desdén. Esperaba un obispo sumiso, dispuesto a ser una figura decorativa. En cambio, encontró a un hombre de rostro sereno, pero de voz firme, que no dudaba en citar el Evangelio cuando se trataba de defender a los humildes. Los ojos de Toribio encontraban los del gobernador con tranquilidad, pero con suficiente intensidad para desarmar cualquier intento de arrogancia. Este primer enfrentamiento marcó el inicio de una serie de conflictos que se volverían legendarios. Poco tiempo después, convocó un sínodo, reuniendo a clérigos de toda la arquidiócesis. Las paredes del salón, decoradas con tapicerías ricas y candelabros dorados, contrastaban con la simplicidad del obispo, que vestía ornamentos modestos, sin adornos innecesarios. El aire estaba cargado de expectativa. Muchos de los presentes eran cómplices silenciosos de prácticas abusivas. Cobraban sacramentos, exigían tasas indebidas y negligían a los fieles más pobres. Cuando Toribio tomó la palabra, el ambiente pareció congelarse. Su voz sonó clara, denunciando prácticas vergonzosas, recordando la responsabilidad sacerdotal y convocándolos a una conversión verdadera. El silencio que siguió era casi sofocante. Ninguna palabra fue dicha. Solo miradas bajas, pesadas de vergüenza o resentimiento. El arzobispo, sin embargo, sabía que las palabras por sí solas no eran suficientes. Necesitaba actuar. Comenzó a visitar sin previo aviso parroquias y conventos. Encontraba sacerdotes ausentes, iglesias cerradas en horarios de misa y monasterios entregados al desorden. En cierta ocasión, al entrar en una casa religiosa, se encontró con una mesa repleta de banquetes, mientras afuera niños pedían pan. Con mirada seria y voz baja, ordenó que la comida fuera llevada a los pobres y que la casa fuera reformada para servir a los necesitados. La noticia se esparció rápidamente por Lima y alrededores, despertando admiración en muchos, pero también ira en quienes veían sus privilegios amenazados. El clima comenzó a pesar. En cenas oficiales, las conversaciones susurradas se volvían más hostiles. Algunos clérigos, sintiéndose golpeados, intentaron desacreditar al arzobispo ante el rey de España. Se enviaron cartas repletas de calumnias y distorsiones. Pero Toribio, sabiendo que la verdad siempre encuentra su camino, continuaba su misión sin titubear.
En respuesta a las críticas, intensificó su presencia en las calles, visitando leprosarios, orfanatos y hospitales, donde el olor de medicamentos rústicos y cuerpos enfermos se mezclaba con el incienso débil de las capillas. Su ejemplo acallaba cualquier difamación. Cierta noche, tras un día agotador de visitas y audiencias, un mensajero le trajo una carta anónima, amenazándolo de muerte si no cesaba sus acciones contra los poderosos. La mano que sostenía el papel no temblaba. Con serenidad guardó el billete y se arrodilló en oración. Al día siguiente apareció públicamente en una procesión, caminando descalzo por las calles de Lima, cargando una cruz de madera simple. La multitud, silenciosa y conmovida, comprendió el mensaje. No retrocedería ante las amenazas. El pueblo comenzó a verlo no solo como un líder religioso, sino como un defensor valiente, dispuesto a enfrentar cualquier enemigo por amor a los más débiles. Los enfrentamientos alcanzaron su clímax cuando, en audiencia pública, el arzobispo reprendió abiertamente a un juez corrupto que desviaba recursos destinados a las misiones indígenas. El murmullo de sorpresa recorrió la sala, y el juez, ruborizado de rabia, amenazó al arzobispo con represalias. Toribio respondió solo con una mirada firme y silenciosa, retirándose dignamente. Esa misma semana, el caso llegó a oídos del rey, y en lugar de castigo, el arzobispo recibió una carta de apoyo y confianza de la corona. La victoria moral era incontestable. Las calles de Lima comenzaron a llenarse de historias sobre el obispo incansable. Mujeres simples, en sus oraciones nocturnas, agradecían por tener al fin un pastor que no se vendía a las presiones del poder. Los niños corrían por las plazas, imitando el gesto del arzobispo, llevando cruces de madera en pequeñas procesiones espontáneas. Cada decisión firme fortalecía su prestigio y consolidaba su autoridad espiritual. Pero también aumentaba el número de enemigos silenciosos que aguardaban cualquier desliz para atacarlo. En los bastidores planeaban desacreditarlo, creando falsas acusaciones y tramando conspiraciones. Pero Toribio, sin detenerse nunca en intrigas, seguía su camino. Organizaba visitas apostólicas, participaba en largas audiencias y mantenía el ritmo de trabajo que pocos lograban seguir. A cada insulto velado o carta anónima, respondía con otra obra de caridad, otro gesto de humildad pública. Su fuerza no provenía del poder temporal, sino de la fe inquebrantable y de la conciencia tranquila. El ápice de la tensión llegó cuando, durante una visita pastoral, un grupo de poderosos intentó impedirle entrar en determinada parroquia, alegando razones políticas. El arzobispo había ganado otra batalla, no por la fuerza, sino por la fe inquebrantable y el ejemplo. Con el respeto ganado y la autoridad moral consolidada, San Toribio de Mogrovejo comprendía que su misión no podía sostenerse solo por su presencia o por visitas pastorales, por más incansables que fueran. Lo que él edificaba no debía morir con él. Toribio, montado en su mula, los miró con serenidad, desmontó calmadamente y, con pasos firmes, entró en la iglesia. Se arrodilló ante el altar e inició, solo, el canto de un himno mariano. El sonido de su voz, resonando en las paredes silenciosas, atrajo a la población local, que rápidamente llenó el templo, uniéndose en oración. El gesto desarmó cualquier resistencia. Era necesario formar a aquellos que continuarían la obra de evangelización, hombres preparados, piadosos, firmes en la doctrina y sensibles al sufrimiento de los pueblos indígenas y de los humildes. La semilla no podía quedar sobre la superficie, debía ser sembrada profundamente en el suelo para florecer en las generaciones futuras. Fue en ese contexto que nació uno de los gestos más grandiosos de su vida, la fundación del primer seminario del continente americano.
La decisión fue tomada tras noches de estudio y oración en una pequeña oficina iluminada solo por la luz temblorosa de las velas, entre mapas e informes de misioneros. Su mirada se fijaba en las estadísticas que lo preocupaban: parroquias distantes, sin sacerdotes, aldeas que permanecían sin acceso a la Eucaristía durante meses, comunidades enteras donde el Evangelio era conocido solo por fragmentos. No bastaba con corregir, era preciso formar. La obra no comenzó sin resistencia. Los recursos eran escasos y muchos creían que la idea era impracticable. Había dudas sobre la capacidad de reclutar jóvenes vocacionados en una tierra tan marcada por conflictos y carencias. Sin embargo, Toribio no veía obstáculos, solo desafíos a ser enfrentados. En reuniones con autoridades y benefactores, su voz firme, siempre matizada por serenidad, convencía a aquellos que dudaban. El proyecto tomó forma, y en el corazón de Lima se erigió el Seminario de Santo Toribio, cuyas paredes simples y sólidas albergarían a aquellos que un día se convertirían en pastores del pueblo. Las aulas eran modestas, pero el ambiente rebosaba celo. El sonido de las voces jóvenes recitando salmos y estudiando teología se mezclaba con el tintineo de las campanas que marcaban los horarios rigurosos. No había lujo ni ornamentos innecesarios, solo bancos de madera, libros sagrados y el constante aroma de la cera derretida de las velas. El propio arzobispo, a pesar de sus múltiples responsabilidades, encontraba tiempo para visitar el seminario, orientar a los profesores y conversar personalmente con los seminaristas. Sabía el nombre de cada uno, miraba a los ojos de esos jóvenes y les recordaba la nobleza de la misión sacerdotal. Pero San Toribio no se limitó a la formación intelectual, quería hombres de oración y caridad. Frecuentemente llevaba a los futuros sacerdotes a visitar hospitales para que vieran con sus propios ojos el sufrimiento humano y aprendieran a consolar. Las escenas de esos encuentros eran conmovedoras. Jóvenes, aún tímidos, se arrodillaban al lado de lechos pobres, mientras ancianos enfermos extendían sus manos arrugadas y recibían bendiciones con lágrimas en los ojos. Ese contacto directo moldeaba corazones, transformaba aspirantes al sacerdocio en verdaderos servidores de las almas. Las maestras, muchas veces mujeres simples y piadosas, eran capacitadas y orientadas por él para enseñar no solo lectura y escritura, sino también el catecismo. Estas pequeñas escuelas se convirtieron en verdaderos refugios de esperanza, especialmente para las madres indígenas que al ver a sus hijos aprender sentían el orgullo y la alegría de saber que el futuro podría ser diferente. Además del seminario, Toribio alentó la apertura de escuelas parroquiales para niños, con un cuidado especial por la alfabetización de las niñas, algo poco común para la época. En aldeas distantes, improvisaba aulas en capillas humildes, donde el sonido de las oraciones matutinas se mezclaba con el aprendizaje de las primeras letras. Fue en una de esas visitas a una escuela rural que una escena marcó para siempre a los que presenciaron. Una niña indígena, vestida con ropas humildes y descalza, se acercó al arzobispo con una pequeña rama de flores silvestres. Se la entregó tímidamente, con los ojos bajos. Toribio se arrodilló ante ella y, mirándola a los ojos, agradeció con una sonrisa afectuosa. El gesto simple pero profundo mostró a todos que para él ninguna alma era demasiado pequeña para merecer atención y respeto. Su preocupación por la formación del clero no se detenía en la educación. Estableció reglas claras para la vida de los sacerdotes, exigiendo presencia constante en las parroquias, visitas regulares a los enfermos y homilías bien preparadas. A los que desobedecían no faltaban reprimendas públicas, siempre firmes, pero justas.
muchos sacerdotes, inicialmente resistentes, acababan reconociendo la grandeza del arzobispo y se convertían en verdaderos colaboradores. Esta transformación, sin embargo, no ocurría sin tensiones. Hubo ocasiones en que sacerdotes más influyentes intentaron desafiarlo, cuestionando sus exigencias en público. Uno de esos episodios ocurrió en un concilio, cuando un vicario, tomado por la arrogancia, insinuó que el arzobispo exigía demasiado. El salón cayó en silencio. Toribio se levantó lentamente. Su mirada calma y penetrante se fijó en el sacerdote. Sin elevar la voz, solo recordó las palabras de Cristo: a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. No fue necesario decir más. El vicario se sentó cabizbajo y el concilio continuó en absoluto respeto. Cada medida tomada por Toribio iba acompañada de acciones concretas. No era un hombre de discursos vacíos. Cuando ordenaba algo, era el primero en cumplir. Participaba en las clases, incentivaba la oración comunitaria y hacía cuestión de estar presente en las ordenaciones, imponiendo las manos sobre los nuevos sacerdotes con emoción visible. Sabía que, más que leyes o reformas temporales, el verdadero legado estaría formado por hombres de fe, preparados para enfrentar las adversidades y conducir almas a la salvación. Y ese legado, cuidadosamente construido, resuena hasta hoy, como prueba viva de que la grandeza de un pastor no se mide solo por los hechos públicos, sino por el valor de plantar semillas que germinan por generaciones. El sonido de las voces jóvenes pronunciando sus promesas de fidelidad emocionaba profundamente al arzobispo, quien veía allí la continuidad de su misión. Al final de cada ordenación, cuando el coro entonaba himnos solemnes y el incienso subía ligero por el aire, Toribio se mantenía en oración silenciosa, agradeciendo por ver florecer el futuro de la Iglesia en el Nuevo Mundo. Pero había un último deseo pulsando en su corazón: visitar personalmente, una vez más, las comunidades más distantes, asegurarse de que cada alma, por más olvidada, fuese tocada por la presencia del pastor. Era el año 1605. La noticia de su última gran visita pastoral se extendió por las aldeas, trayendo una mezcla de esperanza y aprensión. En Lima, sacerdotes y autoridades intentaron convencerlo de que desistiera de esa jornada. Después de años de caminatas incesantes, enfrentamientos valientes y construcciones duraderas, San Toribio sabía que su misión aún no había terminado. Aun cuando el cuerpo ya daba señales de agotamiento, el espíritu permanecía firme. La edad avanzaba, y con ella venían dolores que se convertían en compañeros silenciosos, el peso en las piernas, la respiración entrecortada y esa fatiga constante que ni el descanso parecía aliviar. Lo alertaron sobre el estado precario de su salud, los peligros de las largas travesías y las condiciones climáticas inestables. Pero Toribio, siempre sereno, se negaba a escuchar consejos que lo alejaran de su misión. Se preparó con simplicidad. Partió con pocos acompañantes, llevando consigo solo lo necesario: libros de oración, vestimentas litúrgicas simples, algunos remedios rudimentarios y un crucifijo de madera que jamás lo abandonaba. El viaje comenzó en un amanecer silencioso, cuando el cielo aún estaba teñido de tonos violetas y el rocío cubría la vegetación rastrera. Cada paso sobre el suelo húmedo era un esfuerzo. El sonido amortiguado de las mulas caminando, el crujido de las sillas de cuero y el trinar distante de los pájaros componían la banda sonora de una jornada que pondría a prueba los límites de la resistencia humana. En varias etapas del recorrido era necesario descender de las monturas y enfrentar senderos estrechos a pie, agarrándose de raíces expuestas para no resbalar en barrancos peligrosos. El cuerpo del santo ya no tenía el vigor de antaño, pero su alma ardía con la misma llama.
En una de las etapas más difíciles, atravesaron un tramo montañoso flagelado por lluvias repentinas. El viento azotaba los rostros, trayendo gotas frías que castigaban la piel. Los senderos se transformaron en arroyos de barro y los animales se negaban a avanzar. En un momento dramático, uno de los acompañantes sugirió que regresaran, temiendo por la vida del arzobispo. Toribio solo sonrió con amabilidad, apretó el crucifijo contra el pecho y prosiguió. Las mujeres indígenas que esperaban su llegada en aldeas aisladas comentaban entre sí sobre la valentía del obispo que no temía al frío, la lluvia o la distancia y que siempre aparecía contra todas las previsiones, trayendo consigo la bendición tan esperada. Cuando finalmente llegaba a cada poblado, incluso debilitado, no se permitía un descanso inmediato. Descendía de la mula lentamente, el peso del cuerpo denunciando el esfuerzo, pero los ojos permanecían vivos y atentos. Saludaba a cada persona con una mirada tierna, especialmente a las mujeres y madres indígenas que, emocionadas, le ofrecían pequeños presentes, cestos de frutas, tejidos simples, flores recogidas a la orilla de los ríos. Las campanas de las capillas improvisadas sonaban y la comunidad se reunía para la celebración de la misa. Incluso con la voz ronca y el cansancio visible, Toribio subía al altar y sus palabras salían claras y firmes, como si el espíritu le devolviera por instantes la fuerza física que faltaba. En una de esas misas, realizada en una iglesia de barro y madera, con el suelo de tierra batida, un episodio conmovió a todos. Al elevar la hostia consagrada durante la elevación, sus brazos temblaron visiblemente, la debilidad casi venciéndolo. Pero de súbito, una calma indescriptible pareció envolverlo. Sus ojos brillaron y la hostia permaneció elevada por largos segundos, mientras el silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujir de la madera bajo el peso de los fieles arrodillados. Muchos dijeron más tarde que en ese momento sintieron algo extraordinario, como si la presencia divina hubiera descendido sobre aquel lugar remoto y humilde. Sin embargo, el peso de los viajes cobraba su precio. Las fiebres comenzaron a aparecer, primero discretas, luego constantes. El sudor frío escurría por su frente en las noches heladas de las montañas, y la tos se volvía más fuerte, cortante. Aún así, no interrumpía su marcha. En cada parada escuchaba confesiones, bautizaba niños, bendecía matrimonios y, muchas veces, consolaba a viudas y madres afligidas que se arrodillaban ante él con lágrimas, pidiendo bendiciones para sus familias. Sus ojos, cansados pero serenos, encontraban en ellas la fuerza para seguir. El recorrido continuaba hacia Saña, una ciudad más pequeña, pero estratégica, donde sabía que necesitaba estar. Ya debilitado, caminaba con pasos lentos, apoyándose más fuertemente en su bastón. Los vientos secos de aquella región traían polvo y calor durante el día, y un frío cortante en las madrugadas. Cada mañana era un desafío levantarse de la sencilla cama donde reposaba algunas horas. Sus acompañantes, preocupados, le pedían que descansara, pero el arzobispo solo sonreía, señalando que su misión aún no había llegado a su fin. A la entrada de Saña, fue recibido con reverencia por un pueblo que lo veía casi como un santo vivo. A pesar de estar febril, insistió en celebrar la misa en la catedral local. El altar estaba adornado con flores simples y velas titilantes. Su voz ya salía débil, pero cada palabra era pronunciada con claridad y emoción. Al final de la celebración, bendijo a la multitud con un gesto lento y solemne. Las mujeres lloraban, algunas extendían las manos para tocar, aunque fuera el borde de la túnica de aquel pastor incansable. Cuando finalmente se retiró a la casa donde iba a descansar, sabía que había llegado a su límite físico.
Solo pidió un crucifijo de madera, el mismo que lo había acompañado durante tantos años. La fiebre ardía y la respiración se volvía más corta. Aún así, se negó a recibir una cama lujosa. Pidió descansar sobre una sencilla estera de hojas trenzadas, en total humildad, como había vivido su misión. A cada suspiro, el suave sonido de sus oraciones se mezclaba con el canto distante de aves nocturnas y el murmullo del viento entre las palmeras de saña. En la modesta casa de saña, el silencio de la noche solo era interrumpido por el suave sonido del viento pasando entre las palmeras y el canto lejano de un gallo que, por error, anunciaba la aurora antes de tiempo. En la sencilla habitación, iluminada por una única vela que titilaba al vaivén de las corrientes de aire, San Toribio de Mogrovejo reposaba sobre la estera humilde que había pedido. Su cuerpo estaba frágil, la fiebre consumía sus fuerzas, pero su mirada mantenía una serenidad que solo poseía quien había gastado cada latido del corazón en el servicio al prójimo. En sus manos delgadas, el crucifijo de madera era apretado con cariño y reverencia. En la mañana siguiente, el pequeño poblado despertó con un rumor suave. El arzobispo estaba al borde del final. Hombres y mujeres, muchos de los cuales habían recibido sus bendiciones, formaron una silenciosa procesión ante la casa donde él reposaba. Las mujeres traían flores simples, recogidas al amanecer. Los hombres, con sombreros en la mano y ojos bajos, esperaban respetuosamente. El ambiente tenía el peso solemne de un momento único. Dentro de la habitación, el sonido de la respiración de Toribio se volvía más irregular y el sudor frío le escurría por la frente. Aún así, sus labios aún balbuceaban oraciones casi inaudibles, pero sentidas en lo más profundo del corazón. En la tarde de ese día, pidió que le trajeran la Eucaristía. El sacerdote local, emocionado, trajo el Santísimo Sacramento y con manos temblorosas le administró la comunión. Los ojos del santo brillaron suavemente y una lágrima solitaria descendió por su rostro, marcado por el tiempo y el cansancio. El olor del incienso que ardía en la pequeña capilla cercana invadía la habitación a través de la puerta entreabierta, mezclándose con el perfume discreto de las flores depositadas por las mujeres del poblado. El aire parecía sagrado, pesado de emoción y respeto. A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo con tonos de oro y púrpura, el sonido de las campanas de la iglesia local comenzó a resonar lentamente, marcando la hora de las vísperas. Al escuchar aquellos toques, Toribio abrió los ojos una última vez, fijándolos en el crucifijo que sostenía con ambas manos. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Los presentes, entre ellos sacerdotes, religiosas y personas simples, se arrodillaron alrededor del lecho, recitando el rosario con lágrimas contenidas. El murmullo suave de las oraciones era interrumpido solo por los suspiros de emoción. En ese instante ocurrió un hecho notable. Según testigos, un perfume dulce e inexplicable llenó el ambiente, viniendo de la nada, mientras el semblante de San Toribio se iluminaba suavemente. Era como si el esfuerzo de toda una vida, marcada por sacrificio y entrega, culminara en ese momento de paz y dulzura. Lentamente, su respiración fue cesando, y al ver las primeras estrellas que aparecían en el cielo de saña, el arzobispo entregó su alma a Dios sin agonía, solo con la calma de quien concluye una gran misión. La noticia de la muerte de Toribio se propagó rápidamente. Las mujeres del pueblo fueron las primeras en acercarse, llorando en voz baja, y tocaban sus manos ya frías con reverencia. No había lujo, ni alfombras suntuosas, solo un lecho pobre, un crucifijo y la presencia de un hombre que había sido verdaderamente padre y pastor para todos. La emoción era tan grande que, en la mañana siguiente,
Una multitud tomó las estrechas calles de Saña, queriendo ver, por última vez, a quien había caminado miles de kilómetros para llevar fe, consuelo y justicia. El cuerpo fue velado en la iglesia local, y el sonido continuo de las campanas no cesaba. Personas venían de lejos, algunas caminando durante días, para rendirle el último homenaje. El olor de las flores silvestres se mezclaba con el incienso, y el murmullo constante de las oraciones daba a esa pequeña iglesia un aire de eternidad. Muchas mujeres, especialmente las madres indígenas, permanecieron horas arrodilladas ante el cuerpo, algunas sosteniendo rosarios que habían recibido de las manos del propio arzobispo en visitas pasadas. No era un adiós frío, sino una despedida cargada de amor y gratitud. Pronto surgieron relatos de gracias y curas atribuidas a la intercesión de San Toribio aún allí, ante su cuerpo inerte. Un niño febril, cuya madre lo había traído en desesperación, recuperó fuerzas de repente tras ser tocado por un pedazo del manto del arzobispo. Estas historias se difundieron rápidamente, reforzando la certeza en el corazón del pueblo de que no solo habían perdido a un hombre santo, sino que habían ganado un intercesor poderoso ante Dios. El cuerpo fue trasladado a Lima, pero el trayecto se convirtió en una verdadera peregrinación. A lo largo del camino, aldeas enteras esperaban su paso, alineadas en las carreteras. Mujeres arrodilladas lanzaban flores sobre el cortejo. Hombres silenciosos se quitaban sus sombreros en señal de respeto. En cada ciudad se detenía para una última misa y multitudes llenaban las iglesias entre lágrimas, pero también en profunda admiración. En Lima, el funeral fue un acontecimiento sin precedentes. Autoridades civiles, religiosos, nobles y pobres se amontonaban en las calles, disputando espacio para despedirse. La catedral, iluminada por cientos de velas, parecía pequeña ante la multitud. Durante la misa de cuerpo presente, el aire estaba cargado de emoción. El arzobispo, que había desafiado a poderosos, defendido a inocentes, caminado sin descanso por desiertos y montañas, ahora descansaba en paz. El sonido del coro se elevaba majestuoso, pero había algo aún más fuerte: el silencio reverente de un pueblo que sabía estar ante la memoria de un verdadero santo. Cuando, finalmente, el cuerpo fue sepultado en la Catedral de Lima, mujeres mayores, muchas de las cuales habían recibido sus enseñanzas y bendiciones, permanecían en oración, incluso después de que las ceremonias terminaran. Miradas emocionadas se cruzaban, y sonrisas discretas brotaban entre las lágrimas, porque sabían que la misión de ese pastor continuaría viva en los corazones de todos los que lo conocieron y en los siglos que vendrían.